En 2022, y para sorpresa de muchos, aparecía sin hacer ruido y sin aviso previo una continuación de un shoot'em up de 1992 desarrollado por la empresa Visco y programado sobre el genial y mítico hardware de SNK Neo Geo. Lo curioso del asunto es que, pese a ser un juego de calidad, no fue un título ni demasiado exitoso ni apenas celebrado, y del que la mayoría de usuarios de la época se había olvidado. La cuestión, dejando esto a un lado, es que Picorin Soft, un pequeño estudio compuesto por dos personas, venían de crear una saga propia, conocida como Infamous, y con al menos 6 entregas, que obtuvo cierta repercusión con los años, llevan con ella desde 2013, y que fue llamando la atención por tratarse de tributos hacia los shooters más icónicos de los 90, realizados por un estudio que puede considerarse amateur y que empleaba un software de desarrollo conocido como Shooting Game Builder, similar en funcionamiento al más conocido RPG Maker, pero enfocado en la creación de shoot'em ups. Fuese como fuere, el estudio vio la oportunidad de poder trabajar con una licencia real, en este caso la de Visco, y visto que estos tipos entendían mejor que nadie los shooters más clásicos, se pusieron manos a la obra. En primer lugar, hay que destacar que Androdunos 2 es un juego para todos los públicos. No se trata de un bullet hell o de un juego extremo, por lo que, si os llama la atención, no dudéis en haceros con él. Dicho esto, también hay que tener en cuenta algo importante. No es un juego que quiera innovar o asombrar con inventos, ni tampoco pretende convertirse en punta de lanza de nada en absoluto. Es un título que emula y recuerda bastante a juegos como la saga Soldier de Hudson Soft, los shooters que creaban Neck Avenue o Renovation Software, y que está lleno de referencias a Thunder Force, al Este o R-Type. Quiere ser un juego de esa época, jugarse como un título de ese periodo y parecer visual y sonoramente una creación noventera. Y eso es lo que vais a encontrar. Y permitidme deciros que esto lo hace muy bien, porque si me dicen que este juego salió en el 92, me lo creo. Como en su primera entrega, es un juego que hace gala de un sistema de disparo variable, en donde deberemos optar por elegir el más adecuado en cada momento: fuego delantero y trasero, fuego de dispersión o máxima potencia de fuego delantero. Habrá momentos en donde para salir airosos tengamos que valernos del más adecuado, y aunque el juego no presenta demasiados momentos específicos para cada uno, los hay. Es un título que supura amor por cada uno de sus poros y que deja entrever lo mucho que conocen el género en Picorin, ya que el número de referencias es increíble y las sensaciones que transmite nos recordarán a no pocos juegos. Está realizado con un arte pixel bastante bonito y cuenta con una paleta limitada adrede para asemejarse más a un título de 16 bits. Es realmente increíble cómo pasa por un juego de esa época, ya que muchos otros proyectos de este tipo quieren parecerlo, pero al final, por A o por B, se sienten más modernos o demasiado capados, y aquí es que es increíble esa sensación de auténticamente retro. El sonido también es bastante bueno, con composiciones muy pegadizas y también con ese acabado sintético pero mágico que poseían las 16 bits. En total, Androdunos 2 cuenta con 8 fases, compuestas por diferentes checkpoints o subfases y con enemigos intermedios y finales. Hasta en este sentido es como los de aquella época. Si bien no es un Thunder Force 4 ni un Super al Este, Androdunos 2 es un muy buen shooter clásico que podríamos definir como notable por lo que pretende y por lo que consigue, y es una muy buena adquisición si os gustan este tipo de juegos. Si a mí me preguntáis, creo que su punto fuerte es a la vez su debilidad. Querer parecerse a juegos clásicos es un plus siempre que busques esa sensación. Pero si de verdad quieres un shooter que te asombre por contar con algo más propio o con un acabado más moderno, aquí no lo vas a encontrar. Esto ya depende de cada uno, pero en mi opinión es perfecto para cualquiera que guste del género, e imprescindible para aquel que coleccione shoot'em ups, que si bien han vuelto a ponerse de moda, cada vez se están lanzando más remasters de juegos clásicos, todavía es un género en el que cuesta encontrar novedades, y por eso digo que su punto fuerte es a la vez su debilidad. Es una novedad que emula algo antiguo. A mí me ha convencido por esto mismo.
Y dicho esto, solo me queda daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!